Hay novedades por estas horas en el Medio Oriente, por estos minutos podríamos decir, y una pregunta que ronda y que no espantó a nadie, o sí lo espantó en el sentido de si puede pasar, pero no porque no le parezca verosímil. ¿Se viene una tercera guerra mundial, Diego? Bueno, fue algo toda la semana, ¿no? Cruzó desde los memes hasta análisis profundos en varios medios internacionales y algunas notas que vi que me llamaron la atención, que es, por ejemplo, Nostradamus lo anticipó. Bueno, y explicaban cómo... Clásico. Un clásico. Ya que estamos con el meme, un clásico. Nostradamus siempre la pega, o nunca la pega, no sabemos. Pero, ¿por qué no nos pareció tan raro empezar a hablar de esto? Y me parece que tiene que ver con... Bueno, lo que estamos viendo justamente hoy a la noche, la respuesta de Israel a lo que fue el cruce con Irán se transformó en bombardeos a 3 países limítrofes prácticamente y una escalada que no se sabe dónde va a llegar, y es un poco lo que está marcando por qué hablamos de ¿es posible una tercera guerra mundial? No podemos dejar de lado otra situación que un poco nos olvidamos, pero es lo que pasa en Ucrania. Claro. Y la guerra entre Rusia y Ucrania, la OTAN, que la verdad viene bastante mal para el lado de la OTAN y los ucranianos, pero que lleva ya bastante tiempo y que sigue siendo permanente y obviamente... Y que ya era impensado el desarrollo que tuvo cuando empezó, ni siquiera desde el propio Putin, que dijo: yo hago una incursión y me voy, y sin embargo escaló. Sí, y al mismo tiempo nos saca un poco de las guerras que nosotros veníamos pensando, podríamos decir, durante los 90, durante los años 2000, en donde estaba muy marcada por esto de que Estados Unidos iba, intervenía, tiraba bombas para todos lados. Claro. Se metía en algún lío, pero básicamente decíamos, bueno, va a ganar Estados Unidos, no hay debate. Eran guerras muy asimétricas, la de Irak, la del Golfo Pérsico, etc. Entonces, empezó a cambiar mucho esto, y ahí es donde viene... ¿Cómo llegamos, no? Porque venimos de Estados Unidos, barre con todo, y ahora nos encontramos con que Joe Biden tiene que andar viendo qué hace, si le da un poquito de ayuda a Zelensky o tiene que controlar a Netanyahu. Estados Unidos o aliados de Estados Unidos muy desafiados, digamos, claro, mucho más desafiados que antes. Ahí está la complicación. A ver, nos podemos remontar, si quieren, al 2008, a la gran crisis económica que fue la crisis de los préstamos basura, como se llamó en Estados Unidos, en donde empezó a mostrar que se rompía un poco esto del orden que se llamó y se sigue llamando neoliberal, que marcó a Estados Unidos durante décadas, que básicamente lo que decía Washington se cumplía. Así era el orden desde finales de los 90, caída del muro de Berlín, todo el mundo decía, se acabó la historia, etc. Bueno, eso en el 2008 se empezó a romper, y un poco lo que estamos viendo ahora también es que la crisis económica tiene también otras esferas, que son las crisis entre los estados. Se empiezan a desafiar. Empieza China y te dice, bueno, ya no es tan así esto. Ahí hay otra tensión, porque Estados Unidos dice, bueno, mira que yo soy aliado de Taiwán. Entonces tenemos focos de tensiones en diferentes lugares, con muchos actores importantes actuando y desafiando lo que hasta hace poco, porque en años es poco, era el dominio estadounidense. Eso es el gran cambio, en donde empezamos a preguntarnos, che, ¿qué puede pasar? Porque, ¿qué pasa si Estados Unidos apoya a Taiwán y empiezan a los tiros ahí en el Golfo del Mar de China? Bueno, todas esas preguntas... ¿Qué pasa si China se pasa un poquito del lugar de marcado que tiene? Claro, bueno, y también lo que empezamos a ver, que antes no se veía tan evidentemente, es que empiezan las potencias a marcar su territorio. Lo vimos hace poquito con Laura Richardson llegando a Latinoamérica, lo vimos también de vuelta con él, podríamos decir, lamebotas de Milei, que nos meten un problema, y por eso nos preguntamos, ¿por qué estamos apoyando a Israel? ¿Por qué ese alineamiento? ¿A dónde nos quieren meter? Eso sí puede ser un poco herencia de los 90 del menemismo. A ver, ¿estamos cerca de la tercera guerra mundial? La verdad que hoy no, para tranquilizarnos un poco, porque los grandes actores justamente quieren evitar que se vaya todo de las manos. Biden le pide por favor a Netanyahu, no te pases, no empecés a bombardear a todo el mundo. No le están dando mucha bola, pero lo piden. China también intenta calmar, intenta con su alianza con Rusia decirle paremos, no nos vayamos de tema. Pero lo que sí estamos viendo es que cada vez más seguido se cruzan líneas rojas que hasta hace poco funcionaban como límite. Entonces, vemos lo de Medio Oriente con
Irán respondiendo al ataque a una embajada, porque todo esto empezó porque Israel bombardeó la embajada de Irán en Siria. Y sobre el territorio de Israel, ¿no? Cosa que... Avanza sobre el territorio israelí. Israel bombardea, ahora lo que estaba viendo es que un misil directamente llegó a Teherán, la capital de Irán. Y otro límite que se pasa es, estamos viendo un genocidio en vivo en la Franja de Gaza. Claro. Eso era impensable, por lo menos en las últimas décadas. Lo estamos viendo en vivo y Netanyahu sigue haciéndolo. Otro límite que se pasa Estamos hablando de Palestina, ¿no? Estamos hablando de la Franja de Gaza, el genocidio sobre la población palestina. Esos pequeños límites que se empiezan a ver, empiezan a quedar y nos acercan cada vez más a un conflicto mucho mayor. Pero lo que me resulta interesante también para pensar la posibilidad de que no avance esa guerra es lo que surge del otro lado, que son las movilizaciones, por ejemplo, ante un genocidio que no se veía hace años. Acá probablemente no le vemos tanto impacto, pero en Estados Unidos y en Reino Unido son enormes las movilizaciones y la persecución que hay a los manifestantes es algo que no se ve hace años, que puede... Hoy leí una nota de que quieren regimentar los campus universitarios de hecho, entró la Estados Unidos. policía A Columbia a reprimir un campamento que había de protesta. Y detuvieron a la hija de una diputada demócrata, Y de de Ilhan Omar. Omar. Claro. Bueno, pero hay ataques, por ejemplo, contra Jeremy Corbyn, del Partido Laborista. De la izquierda del Partido De Laborista. la izquierda del Partido Laborista. No lo dejan dar charlas, etcétera. Todo eso empezamos a ver, empieza a ser un caldo muy interesante de algo que ya pasó, pero que vuelve, que es que puede radicalizarse el enfrentamiento contra las guerras.